que, digo, de repente hay, es decir, hay estudiantes, de repente hay hermanos que no han venido la última clase y que se pueden haber perdido o se desfasaron o hay algún detalle que se olvidó. Entonces comenzamos desde el inicio, o más que del inicio del capítulo 4 en adelante, que sabemos que del capítulo 1 a 3, del 1 al 3, si usted lo lee, es la realidad de la iglesia, es lo que, las cosas que son. Pero a contar del capítulo 4 en adelante son las cosas que vendrán. ¿Está bien, no? ¿Sí? Okay. El capítulo 4 en adelante entonces están las cosas que vendrán. Y estamos llegando al último proceso. Entonces vamos a hacer un recuento rápido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dice la Escritura, y el Padre ya lo tiene hecho, que va a llegar un momento para la iglesia, para la humanidad, donde van a sonar las trompetas y vamos a ser arrebatados en el cielo. Es decir, la iglesia se va al cielo. No sé si no creo que sea el cielo atmosférico, va a ser al cielo espiritual, que está en el segundo cielo. O en el tercer cielo, en este caso, en el tercer cielo está Dios junto con sus ángeles. El segundo cielo son los planetas, ¿cierto? Donde están los satélites dando vueltas. Y el primer cielo es lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, en el tercer cielo vamos a estar junto a Dios y hay una serie de cosas que ocurren en la tierra. Los que no estén listos, no estén preparados, dice el Salmo, ¿quiénes verán a Dios? El limpio de manos y el puro de corazón. Es decir, aquellos que no son limpios de manos y no son puros de corazón, no van a estar en el cielo, sino que ¿dónde se van a quedar? En la tierra. Y en la tierra viene un periodo de tribulación. Los primeros 3 años y medio van a ser un periodo de tribulación soportable, pero luego vienen 3 años y medio muy insoportable, llamamos periodo de tribulación y el periodo de gran tribulación. ¿Qué es lo que ocurre en este tiempo en la tierra? Pues vienen una serie de juicios de parte de Dios. Juicios que parten muy suaves, pero luego comienzan a ser cada vez más fuertes, que incluyen guerra, muerte, hambre, peste, persecución. Probablemente con todo el avance de la tecnología va a haber también lluvia radioactiva. Van a ocurrir una serie de cosas que, si usted está medio perdido, puede revisar YouTube, el canal de Centro Cristiano de Oración Chillán, y están todos los estudios, a excepción del primero, pero desde el 4 en adelante están todos los estudios. Si usted alguno se lo perdió, lo puede ver en YouTube. Entonces, todas esas cosas ocurren, pero ¿qué pasa en el cielo? Pues bien, se dedican muchos capítulos a hablar de lo que ocurre en la tierra, pero en el cielo está ocurriendo un proceso del cual vamos a comenzar a estudiar un poco más a partir de los versículos que tenemos ahora, y es que la iglesia va a pasar al tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal es un espacio donde vamos a comparecer la iglesia delante de Dios, pero si bien es un tribunal y en el tribunal se juzga, en este tribunal lo que se hace es, se condecora, es decir, se van a recibir los santos y se van a otorgar ciertos galardones a todos aquellos que siguieron a Cristo, y sobre todo aquellos que pusieron incluso sus vidas al servicio de Cristo. ¿Amén? Viene la boda del Cordero y junto con eso viene un proceso que se llama el milenio, que lo vamos a estudiar, donde Cristo viene con sus santos. ¿Ok? Esta es la etapa en la que estamos. Vamos entonces. Apocalipsis 19, versículo 1 al 4. ¿Un voluntario que lo pueda leer? Ya. ¿Pueden pasar el micrófono eso para que se escuche? Alabanza al Señor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado a la sangre de sus serios de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos
4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Amén. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerde que hasta el estudio de la semana anterior hablamos de que hay un capítulo muy extenso en Apocalipsis que se habla del juicio hacia Babilonia, que Babilonia es un sistema político, religioso, ideológico, y el cual se ha dedicado a esclavizar a la humanidad desde mucho antes incluso de Cristo. ¿Cómo la esclaviza? Por medio del temor, por medio de la ignorancia. Y dentro de este sistema babilónico también está el sistema, de alguna manera, el sistema capitalista, el sistema laboral, o sea, todas las cosas que han puesto carga sobre la humanidad. Dios los va a juzgar. ¿Qué se nos dice? El capítulo 19 entonces va a comenzar a tratar del fin de la tribulación y de la gloriosa segunda venida de Cristo. ¿Por qué la segunda? Porque Cristo ya vino una vez. ¿Se acuerdan? Cristo ya vino una vez hace bastantes años, por lo tanto es la segunda venida de la cual estamos hablando. ¿Por qué es importante recalcarlo? Porque para el pueblo judío todavía esperan al Mesías. Es decir, Jesús para ellos todavía no ha venido. Entonces para nosotros sí. ¿Qué significa la palabra aleluya que nosotros cantamos tanto? Pues bien, se deriva de dos palabras hebreas: halal, que significa alabanza, y yah, que significa Yahvé o Señor. De modo que aleluya significa alabado sea el Señor. El pueblo en el cielo alaba al Señor porque Dios ha juzgado al mundo y ha vengado a todos los que sufrieron a manos del mundo, y porque Jesucristo vuelve a la tierra a reinar. Este es el coro aleluya en el cielo. Es decir, todo el cielo está alabando a Dios porque comienza el tiempo de juicio para ese sistema. Avanzamos. Apocalipsis 19, del 5 al 8, lo voy a leer en mi versión, y dice: y del trono salió una voz que dijo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Hasta el 8. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decía: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Aquí está hablando de la iglesia. Viene el tiempo de la boda y habla de la iglesia, y si a la iglesia se le ha permitido estar vestida de lino blanco. Hay una canción que lino blanco, lino limpio, resplandeciente, ¿cierto? Ya, el uso de esos verbos habla de que la iglesia, Juan está describiendo un evento que él ya vio y que la iglesia ya está ataviada. Ahora, las vestiduras representan la justificación de la esposa, no sus propias vestiduras. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque recuerde que ninguno es santo. Nosotros somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. La iglesia es blanca, es limpia y es pura, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Sin ese sacrificio, nosotros no podríamos vestirnos de blanco. Claramente, es la sangre de Cristo la que santifica. Ahora, estas le fueron dadas a la iglesia, ¿cierto? Nosotros no somos justificados por nuestras obras. Nuestra justificación nos es otorgada por el Señor. Busque por favor 2 Corintios 5, 21. Si lo tiene, léelo como fuerte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros Él se hizo, o sea, nosotros nos hicimos justos a través de Él. Es decir, la justicia de Dios nos santificó y nos permite entonces ser santificados. Avancemos. En el versículo 9 y 10, que estaba ahí, lo voy a leer rapidito, dice: y el ángel me dijo: escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero me dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La palabra griega en realidad significa justificación.
y no actos justos. Nuestra justificación se nos impone por la fe únicamente. Pregunta simple, pero a la vez compleja de responder. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Tiene que ser un poco más profundo, porque dice en la Escritura, hay un versículo que la define. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted puede creer en muchas cosas, por eso la fe no es similar a la creencia, porque usted cree porque vio, usted cree porque tiene un indicio. Tú crees, o los niños, por ejemplo, bueno, hay niños, así que no voy a dar el mejor ejemplo, pero por ejemplo, a un niño tú le dices que Barney es el dinosaurio y él cree que Barney es el dinosaurio. ¿Por qué? Porque vio a Barney y porque su imaginación es muy grande. Eso es una creencia, pero eso no es una fe, porque la fe dice que es algo mucho más profundo, es la creencia de aquello de lo que se espera y de lo que no se ve. Es decir, yo creo por fe, no lo veo, pero lo creo. Por lo tanto, ¿por qué se nos habla de que la justicia nosotros la adquirimos por fe? Porque usted, ni yo, ninguno de nosotros pudo estar presente cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, pero usted cree en eso. Aunque no lo ve, usted lo cree. Y esa fe le impulsa a declarar aquellas cosas que no ha visto, pero que las cree. Por ejemplo, sus promesas. Por eso la fe es importante. Dice la Escritura que todos tenemos una medida de fe. Todos. Y le digo más, hasta el más ateo le aseguro que en momentos de desesperación se acuerda de Dios. Hasta el ateo en desesperación hay Dios. Entonces, la Escritura nos habla de que la fe a nosotros nos justifica, no sus actos. Por lo tanto, y de ahí vamos nuevamente a la Escritura. Por eso la Escritura no rechaza a nadie, porque no tiene que ver con qué haces, sino que tiene que ver con en quién crees. Ahora, ¿la creencia en Dios te da libertad para hacer lo que tú quieres? No. Porque, ojo, ¿qué dice también la Escritura? Ser santos porque yo soy santo. Ser imitadores de mí, dice la Escritura. Entonces, delante de la presencia de Dios, todos somos pecadores. Cuando llegamos ante su presencia, Dios nos justifica. No nos echa fuera, conoce nuestra condición. Pero una vez que conoce nuestra condición, viene el proceso de arrepentimiento. Es decir, de nada sirve que yo crea en Dios si en mi corazón no hay arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es el convencimiento de que lo que estoy haciendo no está bien y no lo voy a volver a hacer. No es arrepentimiento decir, Señor, yo no lo hago nunca más y mañana lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento real es, Señor, no lo vuelvo a hacer y de verdad no lo vuelvo a hacer. Por lo tanto, los actos que hacemos no son santos, sí, efectivamente todos los días pecamos. Hay una gracia que nos justifica. Pero ojo, dice la Escritura que aquel que peca sabiendo que peca es culpable. O sea, si yo hago el mal sabiendo que está mal, obviamente hay un peso ahí, hay una consecuencia ahí. Ahora, todos los días nos equivocamos, somos humanos, Dios conoce nuestra naturaleza, pero no abusemos de la gracia. Dios es amor, pero Dios fue consumidor, que no se lo olvide. Romanos 3, 21-22, Brian, ¿lo tienes ahí? Y a ver, dale. La justicia es por medio de la fe, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. A ver, no hay diferencia. La justicia es por medio de la fe a través de Jesucristo. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adorna con sus joyas.
Amén. El Señor entonces nos vistió de justicia. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos alegramos en Él. Nosotros estábamos condenados al infierno. Pero la gracia de Dios, el sacrificio de la cruz, nos hace justo delante de su presencia. Cuando estemos delante del Padre, Dios no nos va a ver a nosotros. Dios ve a su Hijo crucificado, de su sangre, y eso es lo que nos limpia. Avancemos entonces. Cuando Juan cambia el tiempo presente al mencionar a aquellas personas que han sido invitadas a la cena del Cordero, él se está refiriendo a los creyentes que han sobrevivido a la tribulación. Recuerde que después del arrebatamiento, muchos se van a convertir al Evangelio. Incluso muchos que escucharon que venía el rapto no van a creer hasta que desaparezca un gran porcentaje de la humanidad. Y después de esa creencia van a aceptar creer en Jesús. Quienes aprueben esa creencia, quienes pasen esa prueba, también van a estar en el cielo. La iglesia es la esposa, y la esposa no es un montón de invitados, ni siquiera un grupo de damas de honor. Ella no necesita una invitación para asistir al banquete de su propia boda, porque ella es la figura principal. Sin ella no habría ningún banquete. La iglesia entonces va a tener un rol primordial en ese evento. El Señor se va a glorificar en nosotros, y nosotros nos vamos a glorificar en Él. 19, del 11 al 16. Ya, yo lo leo. ¿Ya? Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blancos y limpios. De su boca salían las espadas afiladas para herir con ellas a las naciones, y las que gobernaban con cetro de hierro, y pisaban el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Hasta cuál? Aquí dice 6. 16. Y en su mano y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los anteriores pasajes entonces ponen de relieve el comienzo de la segunda venida de Cristo a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene del cielo como el Mesías guerrero a establecer la libertad y la justicia, a juzgar a las naciones y a luchar contra el mal. Este es el acontecimiento esperado por los fieles de todas las generaciones. Los ejércitos que regresan con Cristo incluyen a todos los santos que ya están en el cielo. Eso lo confirma su vestido blanco. Este es un 15-16. 15-16. De su boca salían las... Sí, claro, no. De su boca salían las espadas afiladas para herir con ellas a las naciones. Y él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya. Quien viene entonces, y ahí yo voy a pedir que volvamos un poquito atrás. Quien viene entonces con tu iglesia, ¿puedo mostrar el dibujito? El esquema inicial. Gracias. La gran tribulación, Cristo con las bodas y el Cordero. Cristo viene con su iglesia a poner juicio. ¿Y sobre quién va a poner juicio? Sobre Satanás, el anticristo y todos aquellos que hasta la última instancia no quisieron reconocer que Jesucristo es el Señor. Viene entonces desde el cielo con toda la iglesia a pelear. Pero recuerde que nosotros no vamos a pelear, sino que Él ya peleó por nosotros. Por lo tanto, Él simplemente viene a establecer su reino. Él es el justo, es el verdadero, es el santo, Él es el poderoso. Amén. Por lo tanto, una palabra suya basta para quitar toda la maldad y juzgar de una vez por todas todo lo que ha acontecido en la tierra, y juzgar también a aquellos que se han rehusado una y otra vez a seguir su camino. ¿Ya? Ahora sí, vuelve a donde estábamos. Entonces, este es un severo recordatorio de que Dios odia el pecado. El punto de vista sentimental de que Cristo tolera el pecado y la inmoralidad
autoridad a causa de su amor, no tiene cabida en la revelación que Cristo hace de sí mismo en el libro de Apocalipsis. Es decir, Dios es amor, pero Dios no va a tolerar el pecado. Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado. Y si usted se pregunta, ¿y qué es el pecado? ¿Es acaso no obedecer a los mandamientos? Un poco más profundo, el pecado es todo aquello que me aparta de Dios. Todo aquello que me aparta. Y si usted quiere preguntarse, pero esto no me aparta de Dios, pues simple, piense en las acciones cotidianas que usted hace y pregúntese, si Dios, porque Dios lo está mirando, eso es un hecho, pero si Dios estuviera físicamente aquí, ¿se sentiría orgulloso de lo que estoy haciendo? ¿Se sentiría orgulloso de lo que estoy pensando? ¿Se sentiría orgulloso de lo que estoy diciendo? Si su respuesta es no, entonces eso no aparta de Dios. Si su respuesta es sí, entonces no es pecado. ¿Cree usted que Dios se sentiría orgulloso si usted ayuna? Sí, pues. ¿Cree usted que Dios se siente orgulloso si usted ora? ¿Sí? Si usted alaba a Dios, si usted ayuda a alguien que lo necesita, si usted es misericordioso, comparte con su familia, cumple con sus responsabilidades, ¿cree usted que Dios se alegra? Sí, pues obvio. Ahora, pregunta, ¿cree usted que lo que usted habla en otro contexto a Dios le agrada? Probablemente no. Las palabras que utiliza, el tono que utiliza, probablemente a Dios no le agrade. Voy a ser un poco más específica, porque hay varios usuarios de redes sociales. ¿Cree usted que lo que usted publica en redes sociales a Dios le agrada? ¿Cree usted que lo que usted comenta a otros a Dios le agrada? Entonces, si a Dios no le agrada, ¿por qué rayo lo está haciendo? ¿Ya? Entonces, y no solo eso, ¿por qué lo llevo a las redes sociales? Porque es lo más obvio, porque hasta en redes sociales usted se muestra. Pero ojo, no solo en las redes sociales, lo que usted conversa, lo que usted hace. Hermano, perdón que sea tan fregada, pero incluso aquí dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, ¿cree usted que a Dios le agrada que usted esté más pendiente del reloj que de estarlo lavando? ¿Cree usted que a Dios le agrada que usted está más preocupado de si alguien llegó o no llegó, si este trajo o no trajo esto otro, o incluso si apagué el gas o no lo apagué, cuando usted está en la casa del Señor? Claramente a Dios no le agrada. Y nosotros tenemos que vivir una vida para agradarlo a Él. No porque Él lo exija, porque Él lo obliga, sino porque de nosotros debiese nacer de manera natural, en gratitud a todo lo que Él nos ha dado. Porque dígame ¿usted se merece algo de todo lo que tiene? Claramente que no. Ninguno de nosotros merece ni la mitad ni un cuarto de lo que tenemos. Y sin embargo, Dios por misericordia nos sigue bendiciendo. En respuesta a esa bendición, en respuesta a ese amor, entonces, lo mínimo es ser agradecido con el Señor. Perdón por este tirón de oreja en la mitad del estudio, pero creo que es necesario de repente recordar ciertas verdades bíblicas. Avancemos un poquito. La frase regirá con vara de hierro a las naciones significa que el gobierno de Cristo de 1000 años va a ser literalmente una dictadura. Y la iglesia gobernará con él. A pesar de que los demás jinetes en caballos blancos que lo acompañan están vestidos de lino fino y son los ejércitos celestiales, él es el que hace la guerra. Avanzamos. Apocalipsis 19, 17 y 18. No sé si alguno lo tiene ahí porque a mí se me acaba de perder. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol y con voz potente les decía a todas las aves que surjan los cielos: vengan ya, júntense para la gran cena de Dios, para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vuelve nuevamente el dibujito.
pero si viene a pelear es porque va a correr sangre, obvio. ¿Usted ha visto películas de batalla, de guerra? ¿Cierto? Las películas de guerra no son lindas. De hecho, uno tiene como, a lo mejor nosotros por el hecho de la época en la que estamos, lo único más cercano que conocemos una guerra es lo que uno ve en las películas, no tiene más relación. ¿Cuánto tiene la película Hasta el último hombre? ¿Varios acá? Esa película es súper fuerte porque te habla de la realidad de cómo quedan los cadáveres. Sin un brazo, sin una pierna, la pura cabeza, porque hoy una guerra está para destrozarse. ¿Qué va a ocurrir? Se lo voy a explicar así, a grosso modo. Viene Cristo con la iglesia, se va a juzgar a todo aquel que se resistió al gobierno de Dios, a Satanás, al falso profeta, y el regadío de cuerpos que va a quedar va a ser tan grande que las aves de rapiña, todo lo que existe en la naturaleza se va a comer eso y va a tener por un buen tiempo, porque la sangre va a correr y Cristo es el que va a reinar por 1000 años, que no sabemos nosotros si serán 1000 años cronológicos. Recuerden que para Jesús o para Cristo, para Dios en este caso, un día equivale a 1000 años un día, y así por lo tanto las proporciones de tiempo no lo manejamos, pero dice la Escritura que por 1000 años Él va a gobernar, y ese gobierno no es cuestionable, no es un gobierno democrático, es un gobierno teocrático, centrado en Dios. Dios es el que manda y la iglesia gobierna juntamente con Él. Y vamos a estudiar un poquito respecto a ese gobierno y esos 1000 años que se acercan. Vamos a ver. Dice el 19. Después vi a la bestia y los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Dice, en preparación para la batalla, Dios reunirá a las naciones cerca del Armagedón mediante la intervención demoníaca. Cerca de ese lugar que es en Medio Oriente, hay un campo que se llama el campo de sangre, y que hay muchos versículos de la Biblia que se mencionan en Jeremías, en Joel, en Sofonías, en Zacarías. Todo lo que se restringió de seguir al Señor se va a reunir ahí, y va a venir esa batalla que va a terminar con la destrucción del anticristo y todos aquellos que se resistieron a Dios. El juicio de Dios incluye el mundo entero, además de los ejércitos reunidos. Dios también va a enjuiciar a todos los gobernadores, a todos los reyes, a todos los que han tenido lugar de autoridad en la tierra. Vamos. Juan describe el falso profeta con una característica sobresaliente: engañó a muchos haciendo diferentes señales. La conclusión es obvia: quienes en los últimos días traten de perseverar en su fidelidad a Cristo y a sus mandamientos no deberán evaluar la verdad sobre la base del éxito y de los milagros. El anticristo y Satanás tienen poder para engañar, y todo aquel que crea en el milagro y pierda el foco de su palabra va a ser engañado. Y esa es una advertencia que el Apocalipsis nos deja. Vamos. En el 21 dice: todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Dios destruye a los malvados en toda la tierra. Por lo tanto, ninguna persona que no sea salva o que sea injusta entrará en el reino milenario de Dios. Durante la tribulación, los ángeles del cielo les presentaron el Evangelio con claridad a todos los habitantes de la tierra. Cuando Cristo viene a reinar con su iglesia, no hay más opciones. Desde el arrebatamiento hasta el periodo de tribulación, Dios da incontantes oportunidades para pedir perdón y volverse a Cristo, volverse a Dios. Pero si en ese proceso se siguen resistiendo, va a venir el juicio de Dios, y luego de ese proceso ya no hay vuelta. O vives en los 1000 años en el reino, o simplemente eres condenado al lago de fuego. Ahí sí viene el infierno y sí viene la condenación eterna. Eso es así. Los que rechazaron la verdad recibieron un poder engañoso para creer la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron
en la verdad. Nótese que los injustos no heredarán el reino de Dios. Se les separa de los justos después de la venida de Cristo en gloria y se les destinará a un castigo eterno. Todo aquel que se resiste a Dios va a ser castigado. Viene el proceso de 1000 años. Después de la venida de Cristo y de los acontecimientos del capítulo 19, Satanás será atado y encarcelado por 1000 años para que no engañe más a las naciones. Eso implica una total suspensión de su influencia durante ese periodo. Después de esos 1000 años, será desatado por un breve tiempo para que engañe a quienes se rebelan contra el gobierno de Dios. Apocalipsis 20, 1-3 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que se descendía al cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Oh, perdón, me salté. Gracias, Vanessa. Ahora vuelvo para atrás. En el 20 entonces. Sí, pues tiene razón. 20. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo, una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Por 1000 años va a reinar Jesús y la iglesia. Solamente ellos. Por 1000 años. Satanás va a estar atado. Pero luego de esos 1000 años, Satanás va a ser soltado por un breve tiempo. Y aquí vamos a estudiar por qué va a ser soltado de nuevo, si ya estaba atado, por qué lo tienen que soltar. Hipótesis. No sabemos, la escritura no lo explica, pero hay por lo menos 3 excusas que el hombre siempre ha puesto para no seguir a Dios. La primera surgió en el Edén. Cuando la mujer culpó a la serpiente por la desobediencia de Dios, siempre ha dicho que la culpa de todo lo que hace es del diablo. No, es que yo pequé porque el diablo, fui influenciado por el diablo me puso la trampa, el diablo me tentó. Pero resulta que en esos 1000 años el diablo va a estar atado. Por lo tanto, no hay razón, o no debería haber, para que la gente se corrompa. Razón número 2. La segunda excusa del hombre ha sido siempre la relación del poder de la tentación del pecado que ofrece el mundo incrédulo en nuestro medio. Siempre hemos dicho, es que el mundo es tan atractivo, todo lo que me ofrece el mundo es tan atractivo, lo que me ofrece el diablo, la riqueza, la fama, todo es tan atractivo. Satanás va a estar atado en esos 1000 años. No debería corromperse el corazón del hombre. La tercera excusa ha sido la ausencia física del Señor entre su pueblo durante 2000 años. Algunas personas dicen que no es justo que Él nos dejara solos por tanto tiempo. Entonces, como Dios se fue y nos dejó solos, entonces por eso pecamos. Pero en los 1000 años va a estar la iglesia reinando con Dios. No hay excusa. Y aparte que Satanás va a estar atado, no hay excusa para que gente se corrompa. Pero tengo una mala noticia. Dice la Escritura que aún reinando Cristo 1000 años junto con la iglesia, todavía van a haber personas que en su corazón haya maldad y quieran rebelarse contra Dios. ¿Puede creerlo? Ahora, ¿por qué? Y aquí hay muchos versículos que hablan respecto de la resurrección, y en el 20 del 4 al 6 dice: después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente y las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos.
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Hay una creencia popular, y yo lamento desmitificar en esta hora, hay una creencia popular que cuando alguien muere, se va al cielo. La Escritura en ninguna parte dice eso. O peor aún, ahora tenemos un angelito que del cielo te está cuidando. Tampoco. Los ángeles son criaturas de Dios y nosotros como humanos no cabemos en categoría de ángeles. Aunque usted se muera, mañana nadie le va a poner alas. ¿Ya? Los ángeles están para el cuidado de las personas, para ser intermediarios de alguna manera y para ser ayudadores hacia las personas. Eso es verdad. Pero que la gente muera se convierta en ángel, eso no está en ninguna parte de la Biblia. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando la persona muere? Avanza. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puedes avanzar? Parece que hay una más. A ver, avanza. 1000 años y... Aquí está. Después de que Cristo establece su reino, viene un proceso de juicio. Y en ese juicio hay que establecer en qué momento la persona muere, porque habla de la resurrección. Si la persona murió antes de Cristo, va a resucitar al final de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo, y no enfrenta el juicio ante el gran trono blanco y se salva. ¿Por qué? Porque no estaba la gracia. Por lo tanto, no puede ser juzgado como los demás. Si la persona murió entonces, antes de que Jesucristo estuviera en la tierra, se salva siempre y cuando sus obras hayan sido buenas. Se le va a evaluar de acuerdo a sus obras. En el periodo de la iglesia, ¿qué es lo que ocurre? Después de Cristo, hay 3 tipos de grupos. Si después de Cristo la persona muere, va a resucitar en el rapto. No enfrenta el juicio del gran trono blanco y se salva. Ejemplo, supongamos que hoy día en la noche la Isidora se muere. ¿Ya? Estoy que no quiero un ejemplo. Dije que un ejemplo es asustar. Ya, la Isidora se muere hoy día en la noche, ¿cierto? Ya, pero ella aceptó a Cristo y cree en Él con todo su corazón. Y le ha buscado en todo su tiempo de vida. Pues bien, cuando venga el rapto, ella se va al cielo y no enfrenta juicio, sino que simplemente se va derecho a los 1000 años. No enfrenta juicio. ¿Ya? Supongamos ahora, los que mueren en la gran tribulación, supongamos el mismo ejemplo. Vino el Señor, se fue toda la familia a estudiar, menos la Isidora. Se quedó, chuta, la Isidora como que no creyó tanto en el Señor, se tiene que quedar sola. Y le toca pasar el proceso de tribulación. Supongamos que en el proceso de tribulación la Isidora dice: esto me lo predicaron en la iglesia, yo creo en el Señor, se arrepiente. Entonces, como se muere en el periodo de gran tribulación, cuando viene la segunda venida, no enfrenta el juicio porque se arrepintió. Entonces se va de nuevo a los 1000 años. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué pasa si alguien muere en los 1000 años? Si resucita al final del reinado de 1000 años, si muere en ese proceso, resucita al final del reinado, porque son 1000 años, pues. O sea, igual hay un tiempo. Si resucita al final de los 1000 años y enfrenta el juicio ante el gran trono blanco, pero como si está hallado su nombre escrito en el libro de la vida, se salva. Es decir, cuando usted no se salva bajo ninguna circunstancia, es cuando se niega a aceptar al Señor y niega a comportarse como Él te pide. ¿Se entiende? Va a venir un juicio. La Vanessa que está estudiando leyes debe saber lo que es un juicio, ¿cierto? Y en el juicio, ¿qué se hace? Se juzga. ¿Y se juzga en relación a quién? A tus obras. Muchos dicen: yo no necesito creer en Dios porque yo soy bueno por naturaleza. Pues bien, el día del juicio, delante de toda esa multitud, su vida va a pasar probablemente frente a una gran pantalla y vamos a ver cuán justos van a ser esas obras. Quienes no estén inscritos en el libro de la vida van a ser enviados al abismo. Quienes están inscritos en el libro de la vida o quienes hayan muerto en alguno de estos periodos van a estar delante de la presencia de Dios. Avanzamos. ¿Y qué pasó si alguien no aceptó a Cristo? Quienes murieron a lo largo de la historia resucitan todos al final del reinado de 1000 años de Cristo, y ellos tienen que enfrentar el juicio ante el gran trono blanco.
Y dice, y por no hallarse sus nombres inscritos en el libro de la vida, son condenados y arrojados al lago de fuego. Si hoy día alguien que va pasando por la calle se rehusó a aceptar al Señor, no quiso y murió, al final de los 1000 años va a tener que comparecer ante el trono. Si su nombre no está inscrito, va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Entiende por qué hay una responsabilidad tan grande de la iglesia si no predica? Porque somos responsables de todos aquellos que conozcamos, que no les hayamos predicado y que se mueran sin haber aceptado al Señor. Somos responsables. Así como usted es responsable de cuidar su salvación, también es responsable de predicarle a otros. Hermana Mercedes, dígame. Una pregunta. A mí se me murió mi tío. Ajá. Y mi prima sola ahora, ¿qué? ¿Ya? Y ese día que murió mi tío, estaba yendo por la pobre, estaba muriendo, estaba, arrepiéntase, cree en Dios, arrepiéntase. Que cree en Dios, pida perdón a Dios para que se vaya al cielo. O Dios lo reciba. Y yo digo, sí, me arrepiento. ¿Qué pasa con esa fe? Bueno, hay algunos que Dios en su gracia les otorga el último minuto. No vamos a saber hasta que estemos todos arriba, porque en su misericordia puede ser que la persona haya aceptado al Señor. Incluso hay muchos que aceptan al Señor cuando son niños, después se desvían del camino, pero cuando son niños aceptaron al Señor. Si aceptaron al Señor y cambiaron su forma de pensar, quizás en el último momento tuvieron un segundo para arrepentirse y pueden ser salvos. Pero eso lo vamos a ver en el cielo, porque Dios es el que está juzgando y Él es el que va a ver y va a escudriñar el corazón de cada uno. ¿Dónde estaría el problema? Si usted no tiene ese minuto para arrepentirse. Ahora, dice la Escritura que van a ser lanzados a un lago de fuego. Ya. Ese lago de fuego para nosotros es como raro imaginarlo, pero yo le voy a hacer el siguiente ejemplo. En la Biblia se nos habla del Mar Muerto. El Mar Muerto está lleno de agua rica en sal y otras sustancias minerales, donde el cuerpo humano flota en el agua sin ningún esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El lago de fuego va a ser un lugar donde tú vas a querer escapar hundiéndote, pero no vas a poder porque te va a lanzar hacia arriba. ¿Y hacia arriba qué hay? Fuego. Entonces te vas a quemar eternamente. Tú vas a tratar de escapar y no vas a poder. ¿Y cuál es el problema? Que es la eternidad. Por la eternidad, por la eternidad y por la eternidad. Vamos. La pregunta es, ¿dónde va a estar usted el día del juicio? Va a estar ante el tribunal, es decir, cuando Cristo venga, o sea, cuando suene la trompeta, ¿cierto? Venga el proceso de rapto y Él entregue los premios, o le va a tocar enfrentar el trono, el juicio. Esperemos que todos estemos ante el tribunal y no que nos toque enfrentar el trono blanco, donde ahí sí que van a ser juzgados por las obras. Uy, nos quedan 2 capítulos y terminamos el Apocalipsis. Amén. Pero yo creo que estos 2 capítulos son súper trascendentales porque aclaran para dónde vamos. Y a diferencia de los otros libros de la Biblia que son históricos, este libro es profético y toda la palabra se va a cumplir. Y usted depende entonces para dónde va y qué decisiones toma. Yo le invito a que se coloque en pie entonces. Vamos a ir cerrando este tiempo.